te vayas a quedar. Muy pronto le veremos, muy pronto la trompeta sonará. Hola, ¿cómo están? Soy Vladi. Un saludo y bienvenido a este espacio creado para ti, con un mensaje de alerta en estos últimos tiempos. Jesús viene ya, ven a llorar, no te vayas a quedar. Muy pronto le veremos, muy pronto la trompeta sonará. La apostasía, así titula este mensaje. Y vamos a ver qué es apostasía, pero para ello yo quiero que me acompañen a leer en 2 de Timoteo capítulo 4 del 1 al 4. ¿Ya lo tienen? Si ya lo tienen, vamos a darle lectura. Dice la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, y en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartando de la verdad el oído, se volverán a las fábulas. Apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía es abandonar, renunciar o apartarse de la verdad, negar la fe. Después de haber sido cristiano, apartarte del camino de Dios. Hay mucha gente hoy día que está tomando un rumbo equivocado. Hay mucha gente que se está apartando de la iglesia cristiana, de su fe. De hecho, hay muchos pastores, hay muchas iglesias completas que están tomando un rumbo equivocado. Están tomando el rumbo diferente a lo que hemos aprendido o a lo que se nos ha enseñado en la vida cristiana. La palabra de Dios es clara y específica cuando nos dice que no hay otro evangelio. De hecho, la palabra de Dios dice que si alguien viene predicando un evangelio diferente, sea anatema. La palabra anatema en su traducción original es maldición. Está bajo maldición cualquier persona que se aparta del evangelio, cualquier persona que habla otro evangelio. Por eso el Señor Jesucristo es específico cuando nos dice en Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede venir al Señor, nadie puede venir al Padre, nadie puede llegar al cielo, nadie puede llegar a conocer a Dios si no es por Él, si no es por mí, dice el Señor Jesucristo. Es importante que entendamos que mucha gente se está apartando de la verdad, se está apartando de la doctrina que se nos ha enseñado, se está apartando del evangelio. Ahora, yo quiero que nosotros vayamos viendo ciertas cosas que se están metiendo a la iglesia, para que la gente entienda cuál es la diferencia entre un evangelio moderno y el evangelio verdadero. Entre un evangelio o una iglesia modernista en una iglesia que realmente predica la sana doctrina, como lo vamos a ir viendo en la palabra de Dios. Ahora, ¿y cuál es el motivo? ¿O cuál es el propósito? El propósito es de que la gente entienda el evangelio de hoy. Estamos a punto de experimentar la venida de Cristo. Estamos a punto de ser arrebatados, dice la Biblia, al cielo con el Señor. Entonces,
Si por alguna razón alguien que predica la apostasía, alguien que se ha desviado y ve este mensaje, pedimos a Dios y nuestro deseo es que ellos vuelvan al camino del Señor, porque aún todavía hoy es tiempo de gracia. Entonces yo quiero que nosotros notemos algunas diferencias. En la iglesia cristiana se han metido costumbres que usted a lo mejor se queda sorprendido. Hay gente que va a las iglesias y ve cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, o que no están de acuerdo al evangelio que aprendimos anteriormente. Están predicando medias verdades. ¿Qué es medias verdades? Mentiras. Todo lo que tiene un poquito de verdad y lo demás no es verdad, es mentira. ¿Me entiende? Todas las cosas que alguien le venga diciendo o predicando que tiene el 85% de verdad y el 15% de mentira, es mentira. ¿Me entiende? Porque Dios a la mentira le llama mentira y a la verdad le llama verdad. El Señor Jesucristo dice: sea vuestro hablar sí, sí, no, no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Señor sabía. Jesucristo sabía que mucha gente se iba a levantar, muchos falsos profetas se iban a levantar y van a querer engañar a la iglesia. Y dice el Señor: si fuese posible, aún a los escogidos. Así que por eso predicamos esto aquí. Aquí predicamos palabra de Dios, predicamos Biblia. La gente está viviendo un evangelio totalmente equivocado. Un pastor agarra una manguera y comienza a rociar a la gente y a ungirlos. Dice que esa es la unción del Espíritu Santo. Qué tragedia en la que está cayendo la iglesia de hoy. Qué tragedia en la que va la iglesia. ¿Qué rumbo lleva la iglesia? Un rumbo, un camino equivocado. ¿Dónde dice la Biblia que el Señor Jesucristo se puso a rociar a la gente con manguera? ¿Me entiende? Y ves a la gente levantando sus manos, gloria a Dios, aleluya, y según ellos están gozando en la presencia de Dios. Esas son tonterías, son payasadas. No encontramos en ningún lugar de la Biblia que el Señor Jesucristo ungió con agua a nadie. Otros andan vendiendo aceites, y que ese aceite es de Jerusalén, y que ese aceite es ungido, y te lo venden para sanar tus males, para sanar tus dolores, para que tú sanes de esa enfermedad que tienes. ¿Dónde dice eso la Biblia? La Biblia no dice que nosotros tenemos que agarrar el evangelio como negocio. En el Antiguo Testamento dice la Biblia que usaban aceite de especias de la planta de olivo, lo usaban, pero dice la Biblia claramente que nadie debe imitar el aceite, porque es el aceite de la unción. Es para consagrar a los sacerdotes. Entonces mucha gente anda vendiendo aceites. Hay predicadores que también andan dando espadas, que la espada de Salomón. Esa es otra tontería, esa es otra herejía. Muchos predicadores reconocidos que andan haciendo tantas incoherencias y la gente les cree, y la gente los sigue, y la gente les aplaude, y la gente se goza de lo que ellos dicen. La palabra de Dios nos advierte que en los postreros tiempos, en los postreros días, se levantarían burladores, gente que andaría conforme a sus propias concupiscencias, dice, o a su propio pecado, desviados de la fe, desviados del camino correcto, desviados del verdadero evangelio que el Señor nos ha dejado. Yo quiero que comparemos ciertas cosas, y aquí no estamos para discriminar a nadie, ni a ningún credo, ni a ninguna religión, pero lo que sí ponemos en claro es que todo lo que nosotros hagamos, o que lo que la gente haga y no esté de acuerdo a la palabra de Dios, son herejías, son mentiras, son religiones, son pasatiempos. Es el deseo del hombre por saciar su sed, por tener paz, por buscar un consuelo, por buscar una respuesta a su corazón, pero nada que ver con la palabra de Dios. En la Iglesia Católica se introdujo el agua bendita.
Y el agua bendita, de acuerdo a lo que ellos enseñan, es lo siguiente. Si usted va a la pileta y se pone una cruz aquí en la frente, a usted ya no lo van a seguir los duendes, los demonios. Usted ya va a ser liberado. Usted tiene el derecho a que los ángeles le cuiden. Aunque usted sea un perverso, aunque usted sea un pecador, la gente va, se echa el agua bendita, y aunque después se vayan a pecar. Eso es lo que ellos enseñan. Repito, no estamos para discriminar a nadie. Yo fui católico, ¿entiende? Y conozco muchas cosas de lo que ellos enseñan. La extrema unción, ¿qué es la extrema unción? Es que cuando la persona está a punto de morir, vienen y lo ungen con aceite, ¿ok? Le echan los santos óleos. Y aunque esa persona haya sido un perverso, por orden del Vaticano, por orden del Papa, esa persona se va al cielo. ¿Me entiende? O sea, se brincan al Señor nuestro Salvador, al Señor Jesucristo que murió. El Papa no murió por nosotros. El sacerdote, el cura, no pagó por nuestros pecados. La Biblia dice que el único que pagó por nuestros pecados fue el Señor Jesucristo. No fue ningún líder religioso, no fue ningún cura, ningún papa, ninguna persona aquí sobre la tierra, porque ellos son pecadores. Todo aquel que es nacido de mujer, dice la palabra de Dios, tiene pecado, es pecador, excepto el único hombre santo que vino a la tierra, que fue el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, que su nacimiento fue virginal, nació de la Virgen María, sin pecado. El Señor Jesucristo nació sin pecado. ¿Cómo es posible que el Señor Jesucristo haya nacido sin pecado si todo el que nace de mujer, obviamente toda la raza humana, excepto Adán y Eva, nacimos de mujer? La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo nació sin pecado. ¿Por qué? Porque fue concebido por el Espíritu Santo. ¿De qué manera podemos entender eso? El pecado se transmite. ¿Por dónde se transmite el pecado? En los genes. ¿Y de dónde salen los genes? ¿Cuál es el material genético que Dios, nuestro Padre Celestial, usó para sacar a la mujer? Porque la mujer fue sacada, dice la palabra de Dios, de la costilla del hombre. Y aquí es donde los científicos y los ateos chocan y dicen, ¿cómo es posible que la mujer nació del hombre y todos nacemos de mujer? Es la grandeza del Señor, dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Así que en los huesos se forma la sangre. En la sangre está el material genético. Ahí están los genes. Entonces la Biblia dice que Dios hizo caer en sueños a Adán, y de ahí extrajo, le abrió, le hizo una cirugía y le sacó una costilla. Y de esa costilla fue formada la mujer. ¿Por qué? El hombre, el material genético del hombre, ¿qué es? Es XY. El material genético de la mujer, ¿qué es? XX. Así que tenemos un Dios grande, poderoso, un médico. Dios es tan poderoso y tan inteligente que por eso los ateos lo odian. Porque el poco conocimiento que tiene la gente, aunque sea el mejor intelectual y tantos títulos pueda colgar ahí en su oficina, Dios es nuestro creador. Y Dios es más sabio. Y dice que Dios entorpece la sabiduría del hombre. Entonces, dice la palabra de Dios que extrae la costilla, el hueso, lo extrae del hombre y forma una mujer. De tal manera que la mujer es XX y el hombre XY. ¿Ok? No podía ser al revés, porque el hombre fue criado primero.
Si Dios hubiese creado así como crió a Adán, o hubiese Dios formado a Eva así como formó a Adán, hubiera sido lo mismo. Eva hubiera tenido XY. ¿Me entiende? Entonces Dios es tan poderoso y tan sabio que extrajo del material genético del hombre, extrae una costilla y es X. Así que la mujer es XX y el hombre es XY. Cuando el bebé se forma en el vientre, entonces por eso ya los médicos saben si va a ser niña o va a ser niño. O sea que el hombre es el que determina a través de sus genes si va a ser hombre o mujer. El hombre aporta X o aporta Y, ¿ok? Pero la mujer aporta solamente X. Así que, por eso nosotros, cuando leemos en la palabra de Dios, Adán pecó. Dios no dice que fue Eva, Dios dice que fue Adán. ¿Me entiende? O sea, a través de Adán se transmite el pecado, no a través de Eva. ¿Por qué? Porque en la sangre va el pecado. Y Dios prohíbe comer sangre de animales. Dice, no comerás sangre de animales. ¿Ok? Porque es el alma. Ahí está la vida. Entonces, en la sangre está el alma. Está la vida. La sangre es el alma y es la vida del ser humano. Y por eso dice la palabra de Dios que el alma que pecare, esa morirá. En la sangre se transmite el pecado. El Señor Jesucristo nació sin pecado. Si José hubiese tenido relaciones con María, el Señor Jesucristo hubiese nacido con pecado. Por eso claramente Dios le dice a María: y el santo ser que nacerá en ti será llamado Hijo de Dios, y el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. O sea, en otras palabras, científicamente analizando estas palabras, el ángel de Dios le trae el mensaje a María y le está diciendo: Dios va a poner la semilla. El Espíritu Santo pondrá los genes, pondrá la semilla en María. Por eso el Señor Jesucristo nació sin pecado. Entonces, el único hombre, el que puede perdonar pecados, es Jesucristo. Un papa no puede perdonar pecados. Un cura no puede perdonar pecados porque es pecador. Y se requería alguien sin mancha. Se requería alguien sin pecado. Y el único fue el Señor Jesucristo. Amén. María solamente prestó el vientre para que el Señor Jesucristo se formara. Y de acuerdo a los descubrimientos médicos y científicos, la mujer no transmite la sangre al bebé. A través de los huesos se forma la sangre. Para que veas qué tan grande es Dios. Y nadie puede rebatir la palabra de Dios y decir: el Señor Jesucristo nació de un ser humano y por tanto viene con pecado. No, Dios tenía todo bien planeado. Otro mito también, que si tú traes una estampita de San Tadeo, de San Ignacio, de San no sé quién, de San Dieguito, te va a proteger. ¿Me entiendes? O sea, son mitos. Son cosas de religión. Son cosas que no dice la Biblia. Dice la palabra de Dios en el Salmo 91: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. No la estampita de San Tadeo, de San Ignacio, de Santa María, de Santa Asuncióna. Es una doctrina falsa. Muchos católicos nos dicen: pero es que ustedes no aceptan a María, pero es que ustedes no quieren a María. Y yo les digo: nosotros los cristianos amamos y respetamos más que ustedes a María. La única diferencia hay es que nosotros no la adoramos, no la veneramos, pero la respetamos más.
¿Y sabe por qué no la respetan ustedes? Porque la llaman Guadalupe, la llaman la Virgen de la Asunción, la llaman la Virgen de Fátima. Es una falta de respeto. Entonces ellos la llaman de diferentes nombres. Por eso le digo, por eso nosotros respetamos más que ustedes a ella, a la Virgen María, que es María, ya no es virgen. Entonces, lo que realmente más ha destacado y es la peor herejía que se ha enseñado es la venta de indulgencias. ¿Qué es la venta de indulgencias? Si tú tienes un familiar que se murió y se murió en pecado, el Papa tiene todo el derecho. Tú le pagas cierta cantidad de dinero y él te lo puede sacar del infierno. Te lo puede sacar del purgatorio. O esa es la herejía que ellos enseñan, que a través de una misa, si tú te portas mal, no importa tu pecado, pero solamente tú pagas cierta cantidad de dinero y vas a ser liberado del infierno. Aunque vivas una vida perversa, no hay problema, solamente paga y es todo. Ahora te estoy dando estas enseñanzas porque tiene base histórica y no es que uno se esté burlando, ¿me entiende? Es que tiene bases históricas y son datos que te estoy dando para confrontar o para ver qué es lo que tiene que ver hoy nuestra iglesia con la religión. En el siglo XVI, aproximadamente, en el siglo de la Reforma, Martín Lutero estaba harto de eso. Era un monje católico. Entonces Martín Lutero, cuando empezaron a vender indulgencias, cuando empezaron a vender la salvación, Martín Lutero abrió la Biblia por primera vez. Porque Roma no quería que nadie leyera la palabra de Dios. Es más, la Biblia tenía un candado. Estaba prohibido, excepto si el Papa te lo autorizaba. Entonces Martín Lutero, un monje católico, abrió la palabra de Dios y encontró que dice: por gracia sois salvos mediante la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces cuando este hombre, este monje católico, encuentra estas palabras aquí, dice: ¿qué es lo que estamos haciendo? Imposible. ¿Por qué el resto de la iglesia no lee la Biblia y no se ha encontrado con estas palabras? No es por liturgias, no es por rituales, no es por obras, no es por todo lo que usted haga. Usted puede darse una penitencia de hacer tantas cosas en pro de la religión, pero eso no salva. Por gracia sois salvo. Entonces cuando Martín Lutero encuentra esta palabra, que la salvación es por gracia y que ya Jesucristo pagó por nuestros pecados y que nosotros no tenemos que ir de rodillas a la villa y que nosotros no tenemos que hacer tantos rituales, entonces él escribe 95 tesis que estaba esclareciendo lo que dice la palabra de Dios frente y respecto a lo que enseñaba la religión católica. A partir de ahí, de ese momento, es el momento histórico de la reforma protestante. Cuando la iglesia comienza a darse cuenta de todas estas mentiras, la iglesia comienza a apartarse de la iglesia católica. O sea, la iglesia de Cristo comienza a consolidarse. Entonces yo quiero que tú entiendas que estos son datos históricos. O sea, no es cosa que nos estamos sacando de la manga. Ahora, si nosotros confrontamos esto, si nosotros ejemplificamos, si nosotros vemos lo que hoy está viviendo la iglesia cristiana, no tiene nada de diferencia. ¿Por qué? Porque hay pastores que venden la salvación, lo cual no es bíblico. Hay pastores que se levantan en campaña diciendo: ven a recibir un milagro, pero tienes que pactar. Ven a recibir un milagro, pero tienes que dar dinero. Ven a recibir un milagro, pero tienes que traer cierta cantidad. Vende tu carro, vende tu casa, vende tus joyas, vende tus pertenencias, y Dios te va a bendecir. Dios te va a hacer el milagro. Esa es la iglesia de hoy. Ahora pregunta: ¿hay algo de diferencia?
entre la religión popular, entre la Iglesia Católica con los cristianos de hoy? Obviamente no estoy hablando de todos los cristianos. Dice la Biblia que hay un remanente, hay un pequeño remanente en la iglesia del Señor, que son los que de verdad, de corazón, buscan al Señor. Piense usted por un momento, ¿qué dijera el Señor Jesucristo si viera a alguno de estos apóstatas vendiendo milagros, vendiendo aceite, pañuelos ungidos? Allá en Costa Rica hay un hombre muy famoso que él agarra los pañuelos, limpia su sudor y después los vende por la televisión. Después te los manda y te dice, si tú padeces una enfermedad, si tú estás endemoniado, si tú tienes algún problema económico, algún problema familiar, manda $100, aquí está el pañuelo. Ponlo debajo de tu almohada y se va la mala suerte, se va la mala vibra, se van los demonios. No hay ninguna diferencia entre los horóscopos, lo que enseña Walter Mercado, y lo que enseñan estos apóstatas predicadores. Y la gente se la cree. Y la gente va allí. Hay campaña de milagros, la gente va allí, no sabiendo que los van a estafar. Y ahorita no tenemos que cuidarnos tanto de la gente de afuera. Tenemos que cuidarnos de los estafadores, de los que usan el evangelio y la palabra de Dios para hacer negocio. De esos tenemos que cuidarnos. Mateo 24:24, Jesús dijo, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Iglesia de Cristo, el Señor nos está advirtiendo en su palabra: no te dejes engañar. Se levantarán falsos profetas y falsos cristos, harán milagros y maravillas, pero dice grandes señales. Cuando tú veas un milagro en una campaña de un predicador que cobra, el Señor Jesucristo dice que ellos también pueden hacer milagro, ¿me entiende? Pero no es bajo la influencia del Espíritu Santo, es bajo la influencia del espíritu de apostasía. Y no tengas miedo. Lee la Biblia, escudriñalo y compáralo con la palabra de Dios, y te vas a dar cuenta que son puras mentiras. Te vas a dar cuenta que son fraudes. Son cosas tan ridículas que andan haciendo, de veras, que a veces da risa. Da risa. Que la patada santa. Sí, hay un predicador que los agarra a patada. Hay otro, de veras, hay otro predicador que llama a la gente aquí, y al rato, si les llamo, van a tener miedo, van a decir, no, el hermano nos va a patear. No, conmigo no hay ese problema. De veras, los llama y les dice, ven, y le está dando palabra, y así dice el Señor, y así dice el Señor, y así dice el Señor. Pero, ¿estás preparado para lo que viene? Y el otro dice, sí. ¿Y sabe qué agarra este hombre? El pastor, el predicador, ¡paz!, le da una cachetada. ¿A dónde dice eso la Biblia? Son mentiras, son herejías. No hay ninguna diferencia con lo que hace el mundo. El Señor dice, no os unáis en yugo desigual. 2 Corintios 6, 14 y 16. Porque no hay ningún compañerismo entre la luz y las tinieblas. No hay nada que ver Cristo con Satanás. Nada que ver. Así que los cristianos, nada que ver con el mundo. Con pañuelos ungidos, con aceites ungidas, con chicles ungidos. Nada que ver con eso. Nada más que la palabra de Dios. Amen. Dejen de comprar tonterías. De veras, dejen de creerle a esa gente. Ve a la palabra de Dios. Es una fuente de inspiración. Es la que te da paz, la que te da vida, la que te da esperanza, la que te da salvación. Y dice el Señor Jesucristo, escudriñala, porque en ella tenéis la vida eterna. Y si tú quieres saber de mí, ellas te van a dar testimonio de mí. Entonces son tantas cosas ridículas, de verdad, que ni al mismo diablo se le hubiera ocurrido esto. Yo creo que Satanás se ríe y se carcajea de lo que estos ministros hacen. Lo dejaron sin creatividad a Satanás. Y son personas, de veras, quiero decirte que son personas con un nivel académico, con una preparación grande.
Son personas estudiadas, dijeras, pues son gente que no fueron a la escuela, son teólogos. Son gente que estudió teología, estudió escatología, estudiaron hermenéutica, se prepararon en las universidades. Eso es lo más ridículo y lo más triste. ¿Hasta dónde está cayendo la iglesia? Ya no tienes que alegar con los religiosos, ya ni siquiera con los ateos, sino con los mismos pastores de iglesias que van torcidas. Dice, porque vendrá tiempo, dice el versículo 3, cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Cuando dice no sufrirán la sana doctrina, todos los que se han apartado de la verdad les molesta escuchar la palabra de Dios. Muchos pastores les molesta oír que Cristo viene. Muchos pastores les molesta escuchar que viene un juicio sobre la tierra. Muchos pastores les molesta escuchar que hay que confrontar a la gente y decirle, si estás mal, Dios va a traer juicio sobre ti. ¿Me entienden? O sea, no se atreven a decirle a la gente y a confrontarlos cuando viven en pecado. Cuando la Biblia dice que esta palabra de Dios nos confronta y nos enseña a permanecer en Cristo y a vivir una vida sana, una vida en santidad, una vida en pureza, una vida dedicada al Señor. Hay mucha gente que ha creído que ser santo es ser bueno. ¿Me entiende? Ser santo no es ser bueno. Todo aquel que le entregó su vida a Cristo es santo. Todo aquel que le entregó su corazón al Señor es santo. Y santo quiere decir apartado del mal. Aunque somos pecadores y aunque pasamos por la vida y aunque pasamos en el mundo y hay errores, a veces resbalamos, pero Cristo dice en su palabra, estas cosas os escribo para que tengáis paz. Si alguno comete pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, cuando dice que no sufrirán la sana doctrina, es que ya la gente no va a querer escuchar las palabras de verdad. La palabra arrepentimiento, la palabra pecado, la palabra condenación, la palabra infierno no se menciona en las iglesias. Yo escuché un predicador que es un gran cantante muy conocido y dice, ahorita las iglesias están hablando más del infierno que del dinero, dice. Yo prefiero decirle a la gente que todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay dos lugares para que nosotros decidamos aquí sobre la tierra. Nuestra decisión es total, es propia, es personal. Nosotros decidimos desde aquí de la tierra a dónde vamos a pasar la eternidad. Y Dios no manda a nadie al infierno. La gente decide dónde va a pasar la eternidad. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ¿Qué es lo que la gente busca ahorita? Mucha gente va a las campañas, a las cruzadas, a los eventos multitudinarios a buscar sanidad, a buscar un milagro, a buscar novedades, a ver que cómo la gente se sana, ¿me entiende? A ver cómo los muertos resucitan, a ver cómo los de silla de ruedas se levantan. La mayoría de la gente va detrás de la novedad. Dice, teniendo comezón de oír, no soportarán escuchar la sana doctrina. Entonces, escuchar cosas que le provoquen sensaciones agradables, que halaguen su ego, un deleite en palabras, nada negativo. Por ejemplo, el campeón que hay en ti. Hay un milagro en tu boca. Todo será para ti prosperidad. Ven a Cristo y Él te va a prosperar y te va a hacer millonario. O sea, cosas agradables, ¿me entienden? La mayoría de los predicadores de veras que se han desviado, ¿cuál es su mensaje? Prosperidad. Pacta, ven a Cristo. Es más, dimensionan el nombre de Cristo. Ven, pacta, siembra. Entre el 80 y el 90% de los norteamericanos están hasta acá del evangelio. Ya no quieren oír la palabra de Dios.
Y todos los encuestados, ¿sabes qué dicen? Dicen, es que nosotros cuando prendemos la televisión no hay otra cosa, sino puro pedir, pedir, pedir y pedir. Es que cuando prendemos la televisión ya no se habla de la Biblia, se habla de pactar, de sembrar y de ofrendar y de pedir y pedir y pedir. El 80-90% de los norteamericanos ya no quieren nada con Dios. Están heridos porque los apóstatas, los desviados, echaron a perder la doctrina. Es necesario que nosotros abramos los oídos a la sana doctrina. Y lo que estos dicen no importa, aunque no sea bíblico, nomás que hablen bonito, aunque no tengan nada que ver con la Biblia, la gente lo aprecia. ¿Me entiende? Están engañados. Estas personas, estos predicadores, su agenda está repleta de puro positivismo, de puras cosas bonitas, de puro modernismo, de puro relativismo. Hay un predicador muy famoso que tiene una de las iglesias más grandes del mundo y le preguntaron, y le preguntó una televisora secular. Lo entrevistaron y le dijeron, oiga, ¿quiénes se van al infierno? Él dice, I don't know. Tiene 30,000 miembros en su iglesia y no sabe ni siquiera quiénes se van al infierno. O sea, por eso te digo, no es que se esté criticando a nadie. Dice la Biblia que la apostasía se levantará un poquito antes de que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. La gente se apartará de la verdad. Las iglesias completas, iglesias enteras se apartarán del camino de Dios. ¿Tú crees que un pastor con 30,000 miembros no va a saber quién se va a ir al infierno? Es que no podemos juzgar a nadie, dice la Biblia, que todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es importante que leamos la palabra de Dios. Dice también, se apartarán de la verdad y volverán a las fábulas. La palabra griega mutos, de donde viene la palabra mitos, fábulas, es todo tipo de cosas ficticias, irreal, imaginaria, y así hoy prefieren creer a la ficción que creerle a la Biblia. Y así dice el Señor, y tuve un sueño, y los pastores soñaron y vienen a la plataforma, al púlpito, a decirle a la gente que Dios así les dijo. La Biblia dice a través del Señor Jesucristo que se levantarán falsos profetas, aduladores, gente que te hablarán cosas agradables al oído. Hay mucha gente que se está levantando y se está autonombrando profetas, pero nunca confrontan a la gente y nunca le dicen a la gente, la Biblia habla de santidad, la Biblia habla de salvación, la Biblia habla de que Jesucristo vino al mundo, murió por nuestros pecados y su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Nunca he escuchado un profeta que diga eso. Dice el Señor Jesucristo que desde los profetas hasta Juan es la ley y los profetas. Ahí terminó la era de los profetas. Cuando la Biblia habla de que en estos últimos tiempos profetizaremos, no quiere decir que vas a anunciar el futuro, ¿me entiendes? No es que te levantes por allá y digas, así dice el Señor, y Phoenix va a ser inundado, y mañana va a llover. ¿Me entiendes? No es anunciar el futuro. Dice la Biblia que Saúl también profetizó, pero nunca dice la Biblia que Saúl anunció el futuro. La gente confunde las cosas. Hay profetas y hay don de profecía. Yo no dudo que hoy haya muchos cristianos y hermanos y pastores que tengan el don de profecía, pero no son profetas. Además, la palabra profetizar, si nosotros buscamos esa palabra en su original, profetizar es anunciar lo que está escrito aquí, anunciar el mensaje de la palabra de Dios. Eso es profetizar, ¿me entiende? Pero entonces ya la gente se ha creído que nomás porque soñó algo ya es profeta. ¿Y sabes qué te dicen los profetas?
Y así dice el Señor, y mañana vas a tener tu empresa. Y así dice el Señor, y traeré prosperidad a tu vida. Y así dice el Señor, no habrá mal para tu vida. No traeré mal ni destrucción, traeré bien, traeré bendiciones. Y agarran muchos versículos de la Biblia y los sacan fuera de contexto. ¿Sabes? Si tú lees la palabra de Dios, ¿sabes qué es un profeta? En el Antiguo Testamento nadie quería a los profetas. ¿Sabes por qué? Porque los profetas le decían a los reyes, a los monarcas, a los líderes religiosos: así dice el Señor, tú vives en pecado, eres un pecador, y si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Eso es lo que anunciaban los profetas antes. Y el último profeta, Juan el Bautista, ¿cómo le decía a la gente? Ay, hermanos, vengan, un abracito. ¿Cómo les decía? ¿Ustedes no han leído? ¿Qué les decía? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea, no los apapachaba, ¿me entiende? Es difícil que ahorita un profeta de los que hablan de prosperidad te digan la verdad, te digan que viene un juicio a la tierra, te digan que la iglesia debe estar preparada, que la iglesia de Cristo debe vivir en santidad, porque en cualquier momento nos vamos al cielo. Jesucristo viene, Maranata, Cristo viene ya por su iglesia. Y ¿saben qué? Ya para despedirme, yo quiero dejar esta palabra en tu corazón. Esta palabra es la palabra de Dios, ¿ok? Y esta palabra es la historia de un hombre con su novia, ¿ok? De un caballero con su novia. Esta palabra quiero que sepas que no es aburrida. La Biblia es la palabra de Dios que tiene poder. Es una carta de un novio a su novia. Esta palabra, ¿sabes qué? La iglesia de Cristo somos nosotros y somos la novia de Jesucristo. Y ni siquiera Hollywood ni al mismo diablo se le hubiera ocurrido. Si ya Hollywood hubiera descubierto esta historia, hubiera hecho millones y billones de dólares con una película. Viene destrucción a la tierra. Viene calamidad a la tierra. 21 juicios se derramarán sobre la tierra. Y esto no lo dicen los apóstatas, no lo dicen los predicadores de la prosperidad. Ellos dicen que vinieron para conquistar el mundo. Dice el Señor Jesucristo: mi reino no es de este mundo, mi reino es de allá arriba en el cielo. Y dice: y para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ahora termino con esta historia tan preciosa de la palabra de Dios. Es una carta para ti. Tú eres la novia, yo soy la novia. Somos la novia de Cristo, la iglesia. Y el príncipe, el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, el que se levantó de la tumba, el que según el diablo mató y lo inmoló y lo mandó a la tumba al tercer día, se levantó. ¿No te parece de película? Se levanta nuestro héroe al tercer día. ¿Y sabes qué nos dice? Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan con autoridad a ser discípulos y a predicar esta palabra. No prosperidad, no a robarle a la iglesia, no a robarle a la gente, no a hacer negocio del evangelio. Vayan a ser discípulos y a decirle a mi iglesia que pronto vengo a la tierra y les voy a levantar. ¿Por qué? El Señor viene a salvarnos y a rescatarnos de la calamidad y de la destrucción que viene a la tierra. Si tú analizas en el Apocalipsis, con solamente un juicio que venga a la tierra va a quedar devastada. Y no es un juicio, son 21 juicios que vienen sobre la tierra. Así que esto es más que de película. Es una carta de amor de Cristo a su novia, de nuestro novio a su iglesia. Él nos viene a sacar de la destrucción. Pero no todos están dispuestos a soportar burlas, discriminación. No todos están dispuestos a ser despreciados. Cuando tú le predicas la palabra a alguien, cuando le das un folleto,
A veces te ignoran o delante de ti lo despedazan y lo tiran a la basura. Vas a ser discriminado, vas a ser perseguido. Aún la iglesia moderna, los apóstatas y los falsos profetas te van a perseguir, te van a odiar, te van a discriminar. ¿Me entiendes? Vas a sufrir aún racismo de ellos. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cristo nos llamó no solamente a creer y predicar la sana doctrina, sino también a padecer por ellos. El Señor está aquí con nosotros. Somos personas, somos humanos, somos de carne y hueso. Y todos cometemos errores, todos pecamos. Pero tenemos un abogado, dice la Biblia. Eres el Dios vivo. Tal vez aquí hayan personas que estén pasando una situación difícil y no tengan miedo. No les vamos a pedir dinero. Les vamos a decir que esta carta de amor del Señor Jesucristo a su iglesia te dice: hijito, hijita, te amo. Hijito, hijita, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si vives una vida en santidad y no niegas el evangelio ni la palabra, volarás conmigo en el rapto cuando yo venga por mi iglesia. Cualquier problema que tengas, Dios no cobra por los milagros, por la sanidad. Dios no cobra por nada de lo que nos da. Los milagros son gratis. La sanidad es gratis. La paz de Dios es gratis. Muy pronto la trompeta sonará. Para más información, búsquenos en www.churchoftheamericasla.com. Muchas gracias por su sintonía, esperando que Dios le bendiga abundantemente. Ven a llorar, no te vayas a quedar. Muy pronto le veremos. Muy pronto la trompeta sonará.